¿Será verdad que Jesús resucitó venciendo a la muerte? Si esto fuera cierto, sería sin lugar a dudas el acontecimiento histórico más importante para la humanidad. ¿Por qué? Porque con su resurrección se confirmaría que Jesús es quien dijo ser, el Mashiach, el ungido, el Cristo, Dios hecho carne, el Hijo de Dios vivo, del Dios vivo. Y también con su resurrección se confirmaría que habrá vida después de la muerte física. ¿No crees que este tema es importante? Claro, es de trascendencia, es importante. Hablamos que las cosas no acabarán cuando dejemos este cuerpo físico. ¿Será cierto que las cosas no acabarán? ¿Quién ha salido de viaje por una semana? ¿Podrá levantar su mano? La mayoría, ¿verdad? Y cuando han salido de viaje, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo piensan 2 horas antes? Y ahí se van a ver qué pasa, a ver qué sale. No, ¿verdad? Cuando pensamos en viajar, preparamos con anticipación las cosas para que todo nos salga bien. Ahora, no estamos hablando de un viaje de una semana, estamos hablando de eternidad. Díganme ustedes si no es importante este tema, si realmente habrá evidencia que nos muestre que la vida no acabará cuando dejemos este cuerpo físico. Claro que hay evidencias, pero qué importante que tengamos este tema muy claro, muy presente en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Me pasas la primera imagen, por favor? Miren, y no como estos compadritos, ¿verdad? Que le podemos preguntar al del lado izquierdo, pues ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué nos podría responder? Pues por la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Y a su compañero, ¿verdad? ¿Y tú? Yo soy tu ayudante. Mira, qué importante es que en estos temas no descansemos, que en estos temas comprendamos que deben de ser de interés para el hombre, para la mujer. ¿Por qué? Porque hablamos de repercusiones eternas. Si realmente Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios, si realmente hay vida después de la muerte física, si Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Quitamos la imagen, por favor. Querida familia y amigos que nos acompañan, que nos siguen a través de internet también y las redes sociales, ¿será la resurrección de Jesús una mentira? ¿Será la resurrección de Jesús un engaño? ¿Un fraude? Vamos a contestar con base a evidencias históricas. Si la resurrección de Jesús fuera un fraude, ¿por qué sus discípulos conscientemente se aferrarían a una mentira? Esto es ilógico pensando en la razón humana. Si tú fueras uno de sus discípulos de aquel tiempo y vieras que tu maestro te mintió, ¿qué harías? Él prometió que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, conforme lo decían las escrituras bíblicas. Si después de 3 días Jesús, nuestro maestro, no hubiese resucitado de entre los muertos, ¿tú lo seguirías? ¿Por qué los discípulos de Jesús conscientemente
se aferrarían a una mentira. Ellos fueron amenazados de no predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos experimentaron terribles torturas, persecución, confiscación de sus bienes, inclusive la muerte. Por defender una mentira, ellos fueron amenazados de no predicar en ese nombre, pero después de esta gran persecución salieron todos gozosos de haber sufrido. Mira, era un privilegio para los primeros seguidores de Jesús el sufrir por causa de ese nombre, defendiendo una mentira. Esto, querida familia y amigos que nos acompañan, sería algo ilógico, inaudito. Punto número 2. ¿Por qué grandes escépticos acabaron convirtiéndose al cristianismo? Al grado que conquistó en los primeros siglos de nuestra era, conquistó el cristianismo, el mundo antiguo. Se convirtió en la única creencia oficial del más grande imperio, del Imperio Romano, por decreto del emperador. Era impactante. ¿Cómo te explicas que grandes escépticos, enemigos de Dios, a la altura de Saulo de Tarso, que primeramente decidió acabar con ese nombre, con el nombre de Jesucristo, pero después fue derrotado por ese nombre, tuvo un encuentro personal con Jesucristo y terminó sus días dando su vida por ese nombre? E inclusive el imperio más poderoso, el Imperio Romano, sucumbió ante el mensaje de Jesús. Esta es otra evidencia histórica que no podemos olvidar. Y la prueba más sorprendente la tenemos, me ponen por favor, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Esta es la prueba, la evidencia más sorprendente que Jesús es real, que Jesús murió y resucitó y está listo para dar vida a todos los que verdaderamente crean en su nombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. He aquí, con Cristo Jesús todo será hecho nuevo. La evidencia más grande de su resurrección, que afirma lo que Jesús dijo ser: el Hijo del Dios vivo, el Cristo, el ungido, el que vino de arriba para traer palabras de vida eterna. Jesús es el único, familia y amigos, que verdaderamente puede cambiar un corazón. Verdaderamente, como escribió el apóstol Pedro, a través de la sangre del Cordero de Dios, los primeros seguidores de Jesús comprendían el poder de su sangre, el poder atrás de su sacrificio hecho en esa cruz por amor. El apóstol Pedro escribe en su primer carta: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios cambia el corazón, Dios cambia desde adentro a las personas. Y el apóstol continúa escribiendo: no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro y plata, no, Señor. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesús. Él verdaderamente puede arreglar tu matrimonio. No te hablo de ninguna religión. Dios no instituyó ninguna religión. Dios instituyó un solo camino para poder llegar al Padre. Una sola verdad para que nunca tu familia pueda ser engañada. Y una sola vida
ese camino, esa verdad, esa vida, lo único que puede llegar a cambiar nuestro corazón es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Mira qué hermosa evidencia tenemos. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Cuánto nos costaría salir por estas puertas y buscar a 100 ateos? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Buscar a 100 ateos que por no creer en Jesucristo sean mejores personas, que por su falta de creencia en Jesús esto los convierta en mejores personas. ¿Cuánto tiempo te tardarías en encontrar a 100 personas que puedan testificar esto? Sería muy difícil, pero estoy seguro que en este lugar, en Semilla de Paz, hay cientos de personas que pueden decir: Cristo es real. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo verdaderamente sana y salva. Yo solo sé que era ciego y que ahora, gracias a mi fe en Jesús, ahora veo. Puedo ver el poder de Dios. Pensando como familia, quizá te veían como la ovejita negra de la familia, pero a lo vil y a lo menospreciado ante los ojos de los hombres es lo que Dios escoge para avergonzar a lo que se cree sabio, para avergonzar a lo que se cree fuerte. Realmente en Cristo Jesús hay respuestas hoy para ti. Hay respuestas para ti. Me pones por favor 1 Corintios 15, verso 19 y 20. 1 Corintios capítulo 15, verso 19 y 20, por favor. Mira lo que escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Corinto. Si en esta vida, para todos los que quizá dudan si realmente Jesús murió y resucitó de entre los muertos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si las cosas terminan cuando dejemos este cuerpo, si no hay algo más, si Dios verdaderamente no ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos, todos los seguidores de Jesús, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los más dignos de lástima si realmente Jesús, el Cristo, el ungido, no se levantó de entre los muertos. Seríamos los más dignos de lástima. Pero mira cómo lo afirma el siguiente versículo, verso siguiente: mas ahora Cristo verdaderamente ha resucitado de los muertos, primicias, primeros frutos de los que durmieron. Mira cómo enseña la palabra de Dios. Dejaremos este cuerpo cuando Dios lo disponga, pero los verdaderos creyentes de Jesucristo no morirán eternamente. La Biblia les llama que estarán como dormidos. Esto nos habla que estaremos en descanso. La Biblia muestra con vestiduras blancas cerca de la presencia de Yeshua Ansaret, de Jesús de Nazaret, esperando el tiempo en que seamos glorificados con un cuerpo muy especial. Pero Dios habla de eternidad. Ahora Cristo ha resucitado, el primer fruto de los que durmieron es hecho. Mira cómo lo afirma el documento histórico mejor atestiguado y confiable del mundo. ¿Cuál es el documento histórico mejor atestiguado y confiable del mundo? Lo estamos leyendo. De acuerdo a la ciencia, es el Nuevo Testamento. ¿Será este libro tan hermoso el documento histórico más confiable del mundo? Quiero platicarle rápidamente. La ciencia se vale de dos pruebas
para evaluar la confiabilidad de cualquier escrito antiguo donde el original no ha sobrevivido el paso del tiempo. Los originales, por el paso del tiempo, se pierden. Pero hay dos pruebas que utiliza la ciencia para determinar si las copias que se tienen son confiables o no. ¿Cuáles son estas pruebas? Número 1, el número de copias recuperadas del manuscrito original. Y número 2, el tiempo transcurrido entre la composición original y la copia más antigua encontrada. ¿Se comprende? ¿Van conmigo? Les voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro. La obra clásica más famosa de la literatura griega, que ha influido poderosamente en la cultura occidental como base de la literatura y pensamiento. ¿Cuál es esta obra? ¿Alguien sabe? Se llama la Ilíada de Homero. Fíjate, considerada base de la literatura y del pensamiento. La Ilíada de Homero, escrita por el año 700 antes de Cristo. De esta obra, que fue escrita por ahí del año 700 antes de Cristo, de esta obra existen 650 copias del manuscrito original. 650 copias del manuscrito original. Y la porción más antigua encontrada se encuentra en la Biblioteca Británica, data del año 150 después de Cristo. Síganme, por favor. El lapso del tiempo en que se escribió el original y la copia más antigua encontrada, el tiempo es de 850 años. Desde que se escribió el original hasta la primer copia antigua encontrada, pasaron 850 años. Esto es un gran lapso de tiempo. ¿Qué pudo pasar en tantos años? Realmente podemos decir que la Ilíada, con 650, les dije, ¿cuántas? 650, copias encontradas. Y estas copias, querida familia y amigos, pueden ser pequeños fragmentos nada más. Se han encontrado 650, pero pasaron siglos en que Homero escribió sus poemas, siglos para encontrar la primer copia o fragmento del original. Y así pasa lo mismo con la mayoría de las obras clásicas. Otro ejemplo, la obra de Tácito, Cornelio Tácito, considerado el más importante de los historiadores romanos de la antigüedad. Se acredita toda su obra, considerada históricamente como el más grande de los historiadores romanos. Su obra solo se acredita con 20 copias incompletas. Nadie duda de Cornelio Tácito, pues toda su obra solamente cuenta con 20 copias incompletas. Y la copia más antigua encontrada de su obra está resguardada en la Biblioteca Laurenciana, data del siglo XI después de Cristo. El lapso de tiempo en que Cornelio escribió su obra hasta que se encontró la primer copia, esta copia data, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 1000 años, fíjate, más de 1000 años en que Cornelio escribió y la copia más antigua encontrada, pasaron 1000 años y esta copia es la primera incompleta que se encuentra. Ahora, del Nuevo Testamento,
el Nuevo Testamento se han recuperado más de 24,000 manuscritos antiguos, 24,000 copias del Nuevo Testamento. Ninguna obra presenta cifras tan altas, y el tiempo transcurrido entre la composición del original y las copias más antiguas encontradas es de menos de 100 años. Por eso el Nuevo Testamento es, por la ciencia, el documento histórico mejor atestiguado y confiable del mundo. Sir Frederick Kenyon, arqueólogo y papirólogo británico, él fue presidente de la Academia Británica y director del Museo Británico por más de 20 años, científico, experto en inscripciones y escritos antiguos. Este experto afirmó lo siguiente: el cristiano puede tomar toda la Biblia en la mano y decir sin temor a duda que en ella está la verdadera palabra de Dios, que nos ha sido pasada de generación en generación a través de los siglos, sin ninguna pérdida esencial de su contenido. Mira qué hermoso. Las primeras copias, fragmentos encontrados. La ciencia dijo que habían pasado pocas décadas de cuando se escribió el original. Y quiero mostrarles, me ponen la primera imagen, por favor. Mira qué hermosa es la palabra de Dios. La siguiente imagen. Miren, en la biblioteca John Rylands en Reino Unido, protegido en medio de 2 cristales blindados y dentro de una vitrina climatizada e iluminada muy tenuamente, se exhibe la joya de la colección. Evidencias históricas de lo que estamos platicando. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la joya de la colección? Mira dónde se encuentra. Le llaman el P52. El papiro 52 es, se los presento, el fragmento, ahí lo ven, chiquito, resguardado entre estos cristales, es el fragmento más antiguo encontrado del Nuevo Testamento. ¿Me pones la que sigue, por favor? Fue descubierto, miren, ahí está, por delante y por detrás. Fue descubierto en 1920. ¿Dónde creen que lo encontraron? En un vertedero de basura en Al-Fayum, cerca del valle del río Nilo, en el desierto del Egipto Medio. Y de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la paleografía, ¿qué es esto? Es la ciencia que estudia los manuscritos antiguos. De acuerdo a la paleografía, de acuerdo a expertos, este fragmento histórico de valor incalculable fue escrito en el 125 después de Cristo. Pocas décadas después en que un hombre guiado por Dios lo escribió. Le llaman el fragmento de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Qué crees que dicen este fragmento como un documento histórico de aquel tiempo? ¿Me pones la que sigue, por favor? Por un lado, miren, por un lado contiene palabras del relato de Jesús ante Poncio Pilato, tal como lo encontramos en nuestras Biblias modernas, en los versículos 31 al 33 del capítulo 18 de su Evangelio, del Evangelio de Juan. Voy a leerles rápidamente. ¿Qué dice? Mira este pequeño fragmento que es una evidencia. Mira la antigüedad, 125 después de Cristo. Este fragmento fue escrito pocas décadas después que Juan partiera con el Señor.
Juan 18, verso 31 al 32. Yo se los voy a leer. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Mira, qué evidencia tan grande en este pequeño fragmento. Es la evidencia más antigua del juicio más infame de la historia humana. El juicio para condenar a un inocente que nunca hizo maldad. ¿Te puedes imaginar esto? Que nunca hubo engaño en su boca. Es una evidencia histórica de estos. Algunos cuentan 6 juicios terribles que sufrió el Hijo de Dios por amor a ti y por amor a mí. Primero estuvo ante Anás, después ante Caifás, después ante la Corte Suprema del pueblo judío, el Sunedrion o el Gran Sanedrín. Después fue llevado con el procurador romano Poncio Pilato, y después Poncio Pilato lo mandó con Herodes, y después Herodes lo regresa con el procurador. 6 juicios terribles, llenos de perversidad en el corazón de las personas. Y aquí podemos ver este documento que fue escrito pocas décadas después que Juan partiera con el Señor. Hablando, entonces lo dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mira lo que había en el corazón de los religiosos de aquella época. Querían matar a un inocente. ¿Y qué inocente? El Hijo del Dios vivo. En la historia se marca como evidencia lo que puede llegar a ver en el corazón de las personas. Qué maldad, qué perversidad, que muriese un inocente. Ellos querían que sufriera muerte, y muerte de cruz. La peor, la más horrenda de las muertes, el peor de los castigos, destinado para los más grandes criminales de aquel siglo, de aquella época. Impactante, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Me pones la que sigue, por favor? Y en la parte trasera de este fragmento histórico del Evangelio de Juan encontramos el verso 37 del mismo capítulo 18. Le dijo entonces Pilato, mira qué hermoso, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto, mira, la evidencia más antigua del Nuevo Testamento, cómo Dios permite que se encontrase, probando lo que pasó en el primer siglo de la era cristiana, y la afirmación del Hijo de Dios. Mira, abre tu corazón. Voy a repetir este versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Si queremos conocer la verdad, debemos de mirar a Jesús. Si quieres conocer la verdad, tienes que voltear tus ojos a Jesús, escuchar lo que Jesús dijo. Jesús habló de un reino diferente, de un reino que permanecerá para siempre, de un lugar, familia y amigos que nos acompañan, un lugar donde
fluye la leche y la miel, un lugar de gran bendición, que podamos estar cerca de la presencia de Dios, que sus más de miles de promesas puedan ser verdad para tu vida, para tu matrimonio, que Dios pueda ayudarte con esa tristeza profunda que guardas en el corazón, quitando caretas y máscaras. Cómo en verdad te sientes, cómo está realmente hoy tu corazón, cómo está tu familia, cómo está la vida de tus hijos. En Dios hay respuestas para ti. Él es la verdad. Él nació y vino a este mundo porque así Dios lo quiso, para dar testimonio de la verdad. Las cosas no acabarán cuando dejes este cuerpo. Dios ha puesto, Eclesiastés 3 verso 11, eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Es importante que le demos peso a lo eterno, a lo que permanecerá por siempre. Si hoy Dios te llama ante su presencia, la ciencia avala su existencia, la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo. Si Dios hoy te llamase ante su presencia, ¿qué cuentas le vas a dar? ¿Qué fue más importante que Dios, que Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón? Él vino a dar testimonio de la verdad. Existe un reino de los cielos, y también nos mostró la forma en que podemos entrar a Él. Y la única manera, por eso los seguidores de Jesús, como Saulo de Tarso, después Pablo, si en algo se gloriaba, era en la cruz. Mira, en algo que consideraban los judíos maldito. Para los romanos el hablar de la cruz era la cruz prácticamente innombrable, perdón. Como que se les enchinaba la piel al escuchar el término de cruz. ¿Cómo es posible que Pablo, en Gálatas 6 verso 14, si en algo se gloriaba el apóstol, era en la cruz de Jesús? Porque la única manera para poder obtener el perdón de los pecados. Todos hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Todos merecemos la muerte, porque Dios es un juez justo y Dios dictaminó una sentencia. El hombre o la mujer que peque morirá sellado con el anillo del reino, y Dios quebranta su ley. ¿Cómo poder salvar al hombre sin quebrantar sus leyes, sin desdecirse? Dios pensó en la manera. La cruz. Jesucristo, como el Cordero de Dios, entregó cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. El castigo que tú y yo merecíamos recayó sobre de Él. Por eso me pones Juan 3 verso 17. ¿Me puede acompañar el grupo de alabanza, por favor? Juan 3 verso 17. Mira, porque no envió Dios, escucha, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. El hombre que peque morirá, pero Dios nos deja la salida. Dios nos deja una respuesta, una posibilidad, para que ya nunca más seas engañado, para que Dios pueda transformar tu corazón desde adentro, para que pueda haber un gozo. Jesús dijo: habrá en ustedes un gozo, una alegría, una paz, un amor, y será como una fuente poderosa de agua que saltará para vida eterna. Esa fuente la tendrás y saldrá desde adentro. Que podamos ver esa presencia poderosa de Dios en nuestra vida, restaurando todas las cosas. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu negocio? Jóvenes, ¿cómo van en la escuela? Si alguna persona está en Cristo, será una nueva criatura. Las cosas viejas, Dios lo garantiza, pasarán. Yo haré nuevas todas las cosas en tu vida.
Pero para esto, el Mashiach, el ungido, el Hijo del Dios vivo, para esto vino a la tierra, para dar testimonio de la verdad. Dios es real. Dios no puede ver el pecado, pero Dios ofrece la salida, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La cruz, porque Dios permitió que su Hijo muriese de esa manera, porque la cruz es evidencia lo que pasó en ese lugar, en ese país, el más humilde, que por causa de su presencia hoy se le conoce como la Tierra Santa, por Jesús. Otra evidencia poderosa del Hijo de Dios. Lo que pasó en ese lugar de la calavera, en el Gólgota, donde Jesús fue crucificado de una manera. Mamás que me escuchan, papás que aman a sus hijos, el amor de Dios, podríamos medir el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande para ti, dejar que su Hijo, siendo inocente, muriese de esa manera. Por eso la cruz es evidencia. ¿Por qué murió Cristo de esa manera? La cruz es evidencia del grado al cual puede llegar la perversión humana. Lo que hicieron con Jesús. Jesús habló de amor, siempre se ocupó por todos los demás. ¿Cómo es posible que llegase a ese grado la perversión humana? Acabar con Jesús de esa manera. El profeta Isaías, algunos le llaman el quinto evangelio, con tal sensibilidad para hablar del Mashiach, del ungido, del Hijo del Dios vivo, cómo iba a entregar cada gota de su sangre por cada uno de nosotros en esa cruz. Y él escribió: como cordero sería llevado preso al matadero, como un corderito enmudeció, no abrió su boca. Mientras que los dos malhechores que fueron crucificados con él, me imagino todo lo que salía por sus bocas, blasfemando a Dios, hablando mal de sus verdugos. Los soldados romanos no daban crédito como Jesús entregaba sus brazos para que pudieran jalarlos hasta dislocar sus hombros y para que pudiera ser crucificado. No daban crédito del rostro de Jesús, como lo escribió el profeta Isaías, bañado en sangre. El Hijo de Dios quedaría prácticamente desfigurado. Mamá que me escuchas, abuelita que me escuchas, ¿te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar el corazón de Dios Padre viendo lo que hacían con Jesús? Pero la cruz es evidencia del grado de la perversión de los hombres. Dios dice, de Dios no se va a burlar nadie. El hombre que peque morirá. Pero también la cruz es evidencia de la justicia de Dios, es evidencia del gran amor que Dios nos tiene, porque alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Dios condenó con la muerte la maldad, pero también Dios se hizo hombre y entrega su vida en rescate por todos nosotros. Qué evidencia más grande queremos del amor de Dios. Es algo como hablar de esto. ¿Cómo poder decir esto?
Señor, el profundo amor que nos tienes, pero el Cordero de Dios sacó fuerzas de la debilidad, y en ese lugar de tormento, la última palabra que sale desde la cruz, donde el león de la tribu de Judá rugió por última vez desde la cruz, diciendo a gran voz: Tetelestai. Su última palabra: consumado es. La deuda ha sido pagada para siempre a través de mi sangre, a través de mi sacrificio. Todo aquel que cree en mí vivirá, no morirá eternamente. Habrá respuestas de Dios para él. Gloria a tu nombre, Señor. Terminamos este mensaje haciendo una oración, platicar con Dios. Reconoce a Jesús. Es lo único que puede ayudarte verdaderamente. Dale la oportunidad a Dios que haga algo hermoso en tu corazón, que pueda ser levantado como un testigo de lo que Cristo Jesús puede hacer en una vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de todo lo malo. No pierdas hoy esta oportunidad. Dios hizo todo para estar cerca de ti, por la conquista de tu corazón. Hoy todos le decimos: no pierdas esta oportunidad, y dile con el corazón: Dios mío, perdóname, perdona toda mi maldad, Señor. Quedó como evidencia la maldad de los hombres en ese día, en esa cruz. Perdona todos mis pecados. Creo en ti, Jesús, porque dice la palabra de Dios: todo aquel que confiese públicamente a Jesús como su Señor y como su Dios, todo aquel que confiese a Jesucristo, también Jesús lo confesará delante de los ángeles y delante del Padre celestial. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Te reconozco como mi Dios. Gracias por dar testimonio de la verdad. Tú no puedes ver el pecado, Señor. Yo merezco la muerte por todo lo que he hecho en mi casa, con mi esposa, las mujeres casadas con el esposo, con sus hijos, hijas, en el trabajo, en las escuelas, con nuestra familia. Todo lo que hemos hecho mal, Señor, merecemos la muerte. Pero tú pagaste en esa cruz por nosotros. Gracias, porque de tal manera amó Dios este mundo, que entregó la vida de su único Hijo en esa cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy te reconocemos como nuestro Dios, Jesús, y no nos cansaremos de proclamar el nombre que es sobre todo nombre. Lo que hiciste en esa cruz, que ha marcado nuestra vida, nunca se olvidará, Señor. Ese fuerte grito de victoria, donde tú nos dices: la deuda ha sido pagada para siempre. Todo aquel que reconozca a Jesús, Dios le concede el privilegio de ser hecho familia de Dios, verdaderos hijos de Dios, esperando la próxima venida del Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor. La resurrección de Jesús no se celebra solo un día en el año. La resurrección de Jesús, lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, lo debemos de celebrar, recordar con mucho gozo y alegría en el corazón todos los días de nuestra vida. Te pido un favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Jesús.
de corazón, gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Vamos a despedirnos cantándole al Señor, pero vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor.